Radio Red, una mirada diferente. Óiganme, pongamos en contexto a los oyentes de Radio Red que están llegando en este momento a la sintonía. Esta mañana temprano estuvimos intentando buscar una respuesta a una pregunta que parece elemental, pero sé que es profunda. ¿Por qué se paraliza la administración pública? Entrevistamos a un decano de la Escuela Superior de Administración Pública y explicó muchas variables, pero nos quedamos realmente en las mismas. Uno lo que quiere saber es por qué, independientemente de lo que está ocurriendo con este gobierno, en donde no ha pasado un año y ya han salido un poconón de ministros y el presidente amenazó a los ministros con sacarlos si no ejecutan, independientemente de eso, ¿por qué se paraliza la administración pública? Se encuentran con los estudios previos, hay miedo de funcionarios de firmar cualquier cosa porque les caen la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, no se preparan bien, en fin, eso es lo único que queremos saber. Y vamos a intentarlo, ¿vale? No encontramos mayores respuestas, aunque todas muy aceptables y muy entendibles en el decano de economía, creo, de la ESAP. Acudimos ahora a un hombre que conoce muy bien la política y que además fue director de la ESAP, que es el analista político Pedro Medellín. Bienvenido a Radio Red, gracias por su tiempo, Pedro. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo vas? Gracias por la invitación. No, a usted muchas gracias por atendernos. Hablábamos aquí con Vlado y con Yanelda que guardamos la esperanza de que podamos encontrar respuesta a esa pregunta. ¿Qué es lo que hace que la administración pública se paralice? Los funcionarios están muertos de miedo. Hay una cantidad de talanqueras que hacen que para que usted pueda ejecutar algo tenga que surtir 10 trámites, estudios previos eternos para saber que lo que usted va a proponer si es viable. ¿Qué es lo que ocurre según su conocimiento de lo público? Bueno, buenos días a Yanelda y buenos días a Vlado, ¿cómo va? Bien, mire, señor. Bien, Pedro. Mire, la respuesta es concreta. La administración pública vive paralizada porque la administración pública está gobernada por la cultura de la sospecha. Punto. Todo el mundo sospecha de todo el mundo, entonces cuando hay una cultura de la sospecha hay que ponerle traba y condiciones a todo. ¿Sí? Entonces tiene que haber el estudio de mercado, tiene que haber la evaluación de no sé qué, la revisión de aquí y de allá, etc. Pero todo está diseñado también para que echa la norma, echa la trampa, ¿sí? Esta es una cultura de la sospecha en donde uno no procede como pudiera proceder en el sector privado para hacer una contratación, sino que se sospecha de que no, este va a meter aquí los amigos, este va a meter aquí esto, este va a sacar alguna plata, no, eso venga. Y entonces todo está estructurado para que todo sea doblemente revisado o triplemente revisado o que sea revisado 4 veces, y al final se roban la plata finalmente. Pero el asunto es ese, es una cultura de la sospecha que bloquea la administración pública. ¿Sí? Esa es la razón, no hay otra cosa. Excelente. Clarísimo, eso era lo que necesitábamos. Absolutamente claro, la administración pública está gobernada por la cultura de la sospecha. Quisiera en ese mismo sentido preguntarle lo siguiente. Escuché de funcionarios, esto no me lo inventé, funcionarios que quizás lo dicen sotto voce, que hay una especie de síndrome de Andrés Felipe Arias, que muchos consideran que, independientemente de consideraciones políticas, en últimas, Andrés Felipe Arias era un funcionario que terminó con su firma avalando algunas decisiones que de pronto no estuvieron muy correctas, 17 años de canazo en AIS, y que eso ha llevado a que muchos funcionarios con esa cultura de la sospecha, ahí lo retoma usted, simple y llanamente se hagan los locos en el momento de firmar o de tomar una decisión. Conozco a muchos que en este momento están embargados por decisiones que tomaron hace 10 años, por firmas. Si fuera eso, la Contraloría los embarga primero y después hace la investigación. Con el paso de los años, como sucedió con Reficar, terminan absolviéndolos, pero ya el prestigio está por el suelo,
el desencanto está por el suelo y terminan Y quizá el canazo. ganando terminan ganando los que saben es de marrulla y de corrupción. No sé si usted esté de acuerdo con esa percepción. Le voy a poner una cosa más compleja todavía. Un funcionario es investigado por una denuncia anónima, cualquiera, o porque fue la comisión de la Contraloría fue a visitar la entidad, revisó y muchas veces el funcionario no está, el de la Contraloría no entiende los procesos y le parece que, oiga, ¿y ustedes por qué compraron aquí una cosa de estas de tanta plata y eso, por qué tan tecnológico? Eso no podía comprar un televisor, no era más fácil. Entonces, él supone que la cosa es así y entonces decreta que hay un hallazgo. Hicimos un hallazgo, aquí compraron unas cosas sofisticadísimas que no se necesitaban, que en el concepto del funcionario de la Contraloría no se necesitaban. Sí. Al funcionario o la funcionaria, entonces le abren un proceso. Y la Contraloría, sin ningún procedimiento de nada, simplemente decide embargar el sueldo de los ingresos de la persona. Y la persona se queda sin poder hacer eso. La Contraloría está abusando hoy sobre muchas personas que debían de ir a demandar a la Contraloría, simplemente porque la Contraloría tiene o un proceso o alguna cosa y les bloquean la plata. Eso en los casos donde que desconocemos de múltiples funcionarios públicos que han tenido que firmar o han hecho o dirigen o han gestionado en alguna entidad. Entonces tienen hoy el problema y la Contraloría lleva 4 o 5 años en el proceso y entonces pues, la persona se queda con eso. La gente de Reficar, funcionarios públicos que hacían parte de esa junta, por incomprensión o por alguna razón, igual, entonces el proceso y viene entonces el proceso que se abre, además establece una serie de condiciones que resultan muchas veces muy difíciles de cumplir y la sanción previa para el funcionario es le congelan la plata, le embargan los ingresos, en fin, y eso se demora años ahí. Entonces, eso genera entonces una especie de síndrome de Andrés Felipe. Yo no firmo nada, yo no digo nada, yo no apoyo nada, no avalo nada, porque con esto me meto en un problema. Hay unos funcionarios que son supremamente hábiles en la administración pública. Cuando llega un gerente privado, un gerente del sector privado que llega muy ejecutivo a decir, vamos a hacer tal cosa, entonces el funcionario le dice, sí, doctor, hay un artículo, el artículo 18 de la ley 13 de 1422 que impide eso. Claro, usted puede hacerlo, firme, tranquilo, pero eso puede meterse en un problema y ahí quedó bloqueado. Entonces es esa cultura, ¿no? Es una cultura subterránea súper dura de la sospecha, del robo, y al final terminan encontrando o terminan existiendo una multiplicidad de mecanismos a través de los cuales la plata sale, y sale facilito, sin problema. Un minutico, Yane. Esto que ha dicho Pedro Medellín, las dos respuestas, sí, debería retransmitirse en todos los canales y por todos los caminos de la administración pública, porque es que esto sí es ir a fondo en los temas, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que paraliza? Porque digo, perdón, Yane, que la interrumpí, yo sé que usted ya tiene una pregunta. Digo, ¿qué es lo que pasa con la administración pública? Y Pedro Medellín, de manera didáctica, en dos respuestas, dice, hay una cultura de la sospecha que es la que está paralizando la administración pública, y dado ejemplos. Con lo cual, no es difícil, doctor Pedro Medellín, deducir que ese mes que le ha dado el presidente Petro de plazo a sus ministros no va a servir de nada, no va a pasar nada, en ese mes no se va a mover mucho y no van a poder ejecutar mucho por esto mismo, porque estos mismos problemas no se van a mover y no se van a resolver de aquí a un mes. Mira, pero la respuesta, yo al principio dije, sí, pobres, vamos a tener otra vez un cambio de ministros.
Pero si hay algún ministro que tiene por ahí algún asesor rápido, veloz mentalmente, entonces le dice, fresco ministro, no se preocupe, hagamos un convenio con la Universidad de Pamplona o con la Universidad de tal o con la universidad, hagamos un convenio con la Universidad de Mariquita. La Universidad de Mariquita es una entidad pública que le permite, por un convenio interadministrativo, yo hago el convenio y como ellos tienen una facultad de ingeniería espacial buenísima, pues ellos nos ayudan a estructurar y con ellos hacemos el contrato. Entonces, se hace el convenio, la plata se le pasa a la universidad y para la entidad el ministro sale y dice, ejecute el 140% del presupuesto. Con la Universidad Mariquita, por supuesto. ¿Sí? Después vemos a varios funcionarios, varios profesores o directivos de la Universidad Mariquita, unos muy ricos y otros metidos en la cárcel. ¿Sí? Claro. Espero que no exista una Universidad Mariquita. Estaba pensando en eso. Con la Facultad de Ingeniería Aeroespacial. Además. No, me quedó pensando Hay un ese convento, ejemplo. pero universidad todavía no sabemos, ¿no? No, es que me llama la atención, le voy a cambiar la pregunta, Juan, al doctor Medellín. ¿Por qué? Dice usted, con que solo la Procuraduría o alguno de estas IAS diga, hay un hallazgo fiscal, hay un hallazgo, ese funcionario que firmó timoratamente o que le tocó firmar o en fin, se queda ahí estancado a responder esa investigación, a esperar a ver cuándo lo llaman, cuándo lo embargan, cuándo lo encanan, cuándo le acaban con su vida. Y es ahí donde se paraliza la ejecución de cualquier proyecto, cualquier iniciativa en un gobierno. Mire, hay varios. La administración pública tiene tres principios fundamentales. ¿Sí? El principio de la dirección hidráulica, el principio del gerente extraterrestre y el principio de las pasiones intensas. El principio del gerente extraterrestre es ese de que llega un gerente, ¿no? Y el personaje se remanga y todo, viene graduado de la Universidad de Yale, es una persona muy bien formada, etcétera, etcétera, y lo han nombrado gerente del acueducto del municipio de Tres Quebradas. ¿Sí? Él es el gerente del municipio de Tres Quebradas y entonces el gerente, el graduado de la Universidad de Yale con máster, doctorado, etcétera, sale y da órdenes, grita, y el personaje no se da cuenta que sus órdenes nunca pasan del segundo nivel, nadie le hace caso porque el señor es un extraterrestre. Entonces a ese señor lo ponen a firmar cosas siempre y cuando viene la Procuraduría, la Contraloría, lo que sea, es que el doctor dijo, ¿no? Y el doctor, que es un extraterrestre, no entendió cómo era el tema. Es el primer principio básico de la administración pública. El segundo principio es el principio de la dirección hidráulica. Nombran a hablado jefe de planeación municipal y Vlado llega y dice vamos a hacer planeación estratégica y todos dicen sí doctor, nunca habíamos pensado en eso, ¿por qué no se nos había ocurrido? Qué maravilla, vamos a hacer plan. Cambian a los 3 meses porque hubo una crisis política y ponen a Yanelda jefe de planeación municipal y ella dice no, vamos a hacer planeación por objetivos y toda la gente dice claro, como no se nos había ocurrido, etcétera, etcétera. En ese escenario y las pasiones intensas es que uno no debe pelear con nadie en la administración porque no sabe quién es la primera dama o el primer damo de la entidad. ¿Sí? No sabe quién maneja la entidad de verdad. Entonces, en ese escenario siempre la cultura esta de la sospecha y la cultura esta de policía que tienen los organismos de control, ¿no? Donde el objeto de los organismos de control es demoler emocionalmente a las personas. Usted se robó esto, ¿no? Y llevar a las personas a un límite de desgaste emocional terrible, eso es tener que entregar informes, tener que entregar reportes. Las alcaldías deben tener equipos especiales para estar respondiendo los cuestionarios, los documentos, las múltiples requerimientos que hace la administración como control de las entidades, y eso tiene bloqueado todo. Esa dinámica que se da frena todo, bloquea todo, impide que las cosas se hagan. Cuando se va a decir vamos a hacer ejecución en un mes, la gente rapidita, la gente que sí sabe del tema, que
que tienen experiencia, que son vaquianos en la administración, resuelven el tema rápido. ¿Cómo lo podrían resolver ahorita los ministros que están? Uno, si tienen proyectos funcionando o que vienen proyectos ya contratados, lo que hacen es un plan de pagos y con eso avanzan más plata, le dicen a la gente, avance usted en el proyecto, adelante obra, que yo le pago esa obra en 10 días, en 5 días, en 4 días. ¿Sí? O si viene proyectos, jalone, amplíe, desarrolle más. ¿Sí? Pero si tiene si no tiene contratos, cosas contratadas, pues la salida es por los contratos interadministrativos, que eso es lo más oscuro, lo más poco transparente de la administración pública, porque pone entidades como la Facultad de Ingeniería Espacial de la Universidad de Tres Quebradas, ¿sí?, a hacer tareas para las cuales no necesariamente está lo suficientemente preparado. Capacitado o preparado. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, son elementos que dan mucho eso. Sí. Sí. Tremendo cómo ha resumido usted la situación. Me quedo con una frase: la administración pública en Colombia está paralizada porque existe una cultura de la sospecha y en ocasiones los organismos de control se dedican a demoler moralmente a los funcionarios. Terminan embargados, le han prestado un servicio al país. Entre otras cosas, yo soy defensor de los funcionarios. Sí. Escribí una columna hace un tiempo, que por ahí la han retomado, que se llama ¿Quién quiere ser funcionario?, en donde tomo partido por los funcionarios, conozco la cosa pública. Tal vez el firmón del turno es el que queda ahí, como explicaba Pedro Medellín, llega con el adanismo, ¿no? Es que vamos a hacer planeación estratégica, y entonces todo el mundo, sí, doctor, nunca se había hecho, ahora vamos a hacer, Blado primero, ¿no? Luego Yanelda, según el ejemplo de Pedro Medellín, ahora vamos a hacer planeación por objetivos. No, eso nunca nadie se lo había puesto a pensar, pero no sabe realmente cómo se mueven las aguas, quién es el primer dama o la primera dama de la entidad, quién está detrás, quién la maneja. Pero lo peor y lo grave, y con esto cierro, doctor Pedro Medellín, es que los buenos funcionarios, gente que sí le sirve al país, puede estar hoy embargada y jodida, y los corruptos felices porque saben, usted usó una palabra que yo me robo, vaquianos de la administración pública, saben por dónde van las aguas al molino. Los que roban siguen robando, ¿no, Pedro? Los que quieren robar en la administración pública, es lo más triste, hacerlo. Siguen robando a pesar de todas las IAs, ¿o no? Mire, les voy a dar solamente un ejemplito. En la ESAP, entre el 2015 y 2019, se hizo por contratación directa la ejecución de 1.200.000.000.000 de pesos. Repito, 1.200.000.000.000 de pesos en contratación directa, y eso lo hizo el mejor de nuestros vaquianos. Adivinen quién es. Sí, ahí lo entendimos, el mejor de nuestros vaqueros. Gracias. Se va a guardar el nombre, sí, usted no se va a meter en problemas. Pero mire, hay una cosa, finalmente, ya lo había despedido, pero no, quiero hacerle una pregunta. Por ejemplo, un funcionario, conozco uno de muchos, embargado en sus bienes, ha sido embargado, lleva más de 6 meses insistiendo a la Contraloría para que le notifique el embargo. No le notifican el embargo, pero cuando él va al banco, está embargado. Ay, no. ¿Cómo se defiende un pobre hombre de esos? Si hay un sistema de cultura de la sospecha que lo convirtió a él y a otros muchos en un sospechoso, en ampones, en una persona que no ejecutó bien, o que una plata por lo menos no está clara, porque Pedro decía al comienzo los famosos hallazgos de la Contraloría, y a esos funcionarios nadie los defiende y nadie se acuerda de ellos. Debería haber como una superintendencia del funcionario público, una defensoría del funcionario, porque ahí quedamos en la olla. Esa gente, Pedro, nunca vuelve a la administración pública. Gente buena nunca va a volver. Sí, la gente buena termina yéndose, porque además hay otra cosa que es fundamental, ¿sí?, en los organismos de control: la lentitud, ¿sí? Entonces, a usted le llega hablado al correo del señor Blado, se le abrió una investigación por el contrato que usted hizo para la ilustración para el logo, para el diseño del logo de la entidad, ¿sí? Y arranca y dice, ¿qué hice? ¿Yo qué hice? Y empieza pues con todo ese tema. Y el proceso más o menos se puede tardar de 6 a 8 meses.
10 meses, un año y medio, 5 años. Hasta que dicen, ay, no, sí, qué pena, es que no nos habíamos dado cuenta, estábamos viendo, era otra ilustración de otra entidad, qué pena. Sí, mientras tanto, Vlado estuvo mucho tiempo pagando abogado, asistiendo, corriendo, etcétera, etcétera. El drama para los ministros que están ahorita es que no tienen en este momento, los que no han contratado, los que no han arrancado la contratación y han querido hacer la cosa de acuerdo al procedimiento, me dicen, mire, una licitación se demora, si muy bien va, 4 meses. Si hay gente que ahorita no ha terminado, no ha hecho una contratación y va a hacer una licitación, pues la licitación la termina ya en diciembre, ¿sí? Pero si hay algún enredo, se puede demorar entre 6 y 8 meses. Eso suponiendo que tiene el equipo técnico que hace o que tiene la capacidad para estructurar el proyecto. ¿Sí? Eso vamos a ver, hay varios ministros saliendo y varios ministros metidos en unos problemas gravísimos porque por acelerar la ejecución se meten en el mecanismo de convenios interadministrativos y vamos a ver varios de ellos metidos en rollos porque con la Universidad de Tres Quebradas y la Facultad de Ingeniería Espacial haciendo diseños para entregar para cumplir con los programas del PAE o alguna cosa de esas, ¿sí? Vamos a ver eso. Y como estamos además en elecciones, ¿no? El tema es todavía más angustiante para la gente. Terrible. Y esto aplica sin condiciones para toda la administración pública nacional, regional y local. Sí. La cultura de la sospecha acaba paralizando, a la administración pública. Los buenos terminan envainados, los malos terminan como vaquianos de la administración, saliendo adelante y en últimas, ni se mueve la ejecución, ni nadie se acuerda de los funcionarios que quisieron hacerlo bien y resultaron encartados. Doctor Pedro Medellín, bienvenido siempre. Hola, qué bacano hablar con usted, ¿sabe? Qué porque vaquiano. Él es vaquiano de la... Vaquiano de la información pública. La información y del análisis. Y del análisis, qué chévere, ojalá más seguido lo podamos tener por acá. Lo vamos a seguir molestando, somos insistentes. Y hay que leer las columnas de Pedro los jueves en El Tiempo porque de verdad... ¿Leyó la de hoy? Que se le apareció la Virgen al presidente. Se le apareció la Virgen a Pedro y a Petro y además lo explica de una manera, lo desglosa de una manera muy didáctica como lo vimos hablar en esta entrevista también. Y a los oyentes les recordamos que esta entrevista, como las otras que hemos hecho aquí en Radio Red, están en Spreaker, en Spotify, en nuestras redes sociales, las pueden volver a escuchar tranquilamente. Ojalá los funcionarios que nos están escuchando en este momento entren a Spreaker, a Spotify, a la cuenta de Radio Red y empiecen a replicar esta entrevista para que entiendan bien cómo es que está funcionando este asunto. Bienvenido siempre, Pedro Medellín, gracias por su tiempo. No, a ustedes, Juan Manuel, Yanelda y Vlado, un abrazo. Gracias por Muy esas divertido hablar enseñanzas. siempre con ustedes. Fue una gran clase. Gracias. Buenísimo, muy didáctico. 8:37.